Bien, amados hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo, pasa a vosotros, pasa a vos, hermana Yares. Vamos a comenzar con el tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Y en esta bendita tarde en la que nos toca pues, considerar la lección número 1 del nuevo cuaderno, vamos a ponernos en oración para poder pues, desarrollar el estudio que conviene a este nuevo trimestre, un cuaderno que estamos estrenando y que por cierto se llama La Reina Esther, ¿no? Un trimestre que gira en torno a esta historia grandiosa de la Reina Esther, propósito y enseñanza. Vamos a hacer una oración para poder empezar pues el estudio de esta tarde, hermana. Ya les le invito a que hagamos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar con reverencia al eterno Dios. Padre soberano, creador del universo, Dios eterno que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor eterno, hasta el lugar intangible de tu morada, con humildad queremos elevar nuestra súplica para darte muchas gracias, Señor, porque nos mantienes hasta este momento con bendición. Nos das la oportunidad, Señor, de emplear este tiempo en el estudio de tu palabra y queremos, Señor, profundizar en el mensaje de tu voluntad y en los arcanos, eterno Dios, que tú has resguardado en el paso del tiempo y que has revelado, Señor, a nosotros a través de historias como estas que habremos de considerar en esta bendita tarde a través del estudio de un nuevo trimestre. Sé con nosotros, Padre eterno, danos de tu Espíritu Santo y permite que lo que hoy hayamos de estudiar, pues sea de bendición para todos nosotros. Te damos gracias por la oportunidad de hacerlo. Gracias porque tenemos esta decisión en nuestro corazón de seguirte conociendo y de seguirnos perfeccionando a través de tu palabra. Te lo agradecemos con humildad, Señor eterno, en el glorioso nombre del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito y soberano Maestro. Amén. Y bien, vamos a dar inicio al tiempo de estudio de esta lección, una lección muy importante. En la palabra, voy a leer rápidamente el prefacio de la página número 3 para que consideremos pues, lo que vamos a estar viendo en este próximo trimestre, Dios mediante, a través de las lecciones que estaremos considerando domingo a domingo. Dice así la página número 3, mis hermanas, el prólogo de este cuaderno de estudios. Estimadas hermanas, en la bendita fe del Señor Jesús, paz a vosotras. El libro de Esther es un testimonio único en las Escrituras, pues muestra la obra de Dios a través de lo cotidiano, sin mencionar su nombre de manera directa. Sin embargo, su presencia y soberanía son evidentes en cada página, reflejando cómo utiliza a sus hijas e hijos para cumplir su propósito divino. Esther y Mardoqueo, dos figuras clave en esta historia, nos enseñan a vivir con fe y sabiduría, demostrando que cada circunstancia, por adversa que parezca, forma parte del plan perfecto de Dios. En Esther 4:14 Mardoqueo declara, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, recordándonos que somos parte de un plan mayor al cual hemos sido llamadas para actuar con fe y decisión, ya sea en nuestro hogar, trabajo, iglesia y sociedad, glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Este cuaderno tiene como propósito que cada hermana reconozca el inmenso valor que Dios le ha otorgado como mujer. También es una invitación a fortalecer virtudes como la fe y el amor, especialmente en aquellos momentos en los que el panorama parece incierto. Que este siglo de estudio sea una fuente de inspiración para vivir con propósito y buscar con diligencia la voluntad de Dios en cada etapa de la vida, con todo el corazón. Deseamos que cada lección enriquezca el camino espiritual de la sociedad femenil para que juntas, de manera unánime, puedan experimentar la fidelidad de Dios en sus vidas. Atentamente, Administración General, Departamento Educativo Internacional y Departamento Internacional Femenil. Con ese es el prólogo del estudio que vamos a considerar en este trimestre, mis hermanas, y eh, en el estudio de esta primera lección que consideramos ahora en el tema titulado El valor de la mujer, pues vamos a hablar de este tema que puede ser también una continuación de lo que vimos apenas el sábado pasado, ¿no? Cuando hablábamos de la importancia de la mujer en la familia, el lugar de la mujer en la familia, ¿no? El rol que ella juega. Y pues agregamos este título que nuestros hermanos presentan en la lección número 1, el valor de la mujer. Es innegable lo que habremos de considerar en algún momento,
pero si hubiese algún sentimiento de inferioridad, algún sentimiento de menosprecio, de rebajamiento en el corazón de alguno de nosotros, pues vamos a revalorar esto que la palabra de Dios nos comparte, y vamos a cambiar toda idea que podamos tener en nuestro corazón arraigada, toda idea que disminuya la gracia que Dios nos ha dado, y vamos a ver pues cómo el pueblo de nuestro Dios desde el tiempo antiguo ha sido un referente muy distinto, amados hermanas, a lo que hoy pues hemos llegado a conocer, a la costumbre y tradición en la que los hombres pues han tenido a bien clasificar o valorar a cierto punto a la mujer, no como una ayuda idónea, sino como parte de las pertenencias en algún determinado caso, como parte de una victoria, de un trofeo, pero la palabra de Dios pues no lo plantea así. Vamos a ver cómo es que la palabra de Dios se enriquece y ha enriquecido a través de las generaciones y el paso del tiempo este concepto que el ser humano tiene referente a la mujer como creación de nuestro Dios. Y la lectura bíblica de este estudio, hermanas, está en Esther capítulo 1, versículos 1 al versículo 21. Esther capítulo 1, versículos 1 al versículo 21. Vamos allá a la lectura, vamos a considerar este tema tan importante que la palabra de Dios nos comparte. Y amadas hermanas, pues vamos a cumplir el objetivo de esta hermosa lección que nuestros hermanos comparten con nosotros, que dice la letra: reconocer el valor que la Biblia otorga a la mujer, destacando su relevancia espiritual y social bajo la perspectiva de la ley de Dios y en contraste con las actitudes del rey Asuero. Bueno, vamos a ver toda esta gracia que Dios da a la mujer, destacó su importancia en la perspectiva de la ley de Dios como siervas del Creador. Y anteponiéndolo con esta historia, hermanas, que vamos a considerar a continuación y que tiene que ver con el libro de Esther y la historia que se da en el tiempo del rey Asuero. Vamos a leer desde el capítulo 1 de Esther, versículos 1 al versículo 21, mis hermanas. Es prácticamente casi toda la historia. Dice así la lectura de esta parte de la palabra de nuestro Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días asentado que fue el rey Asuero en la silla de su reino, la cual estaba en Susán, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y siervos, teniendo delante de él la fuerza de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el lustre de la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo, desde mayor hasta el menor, que se halló en Susán, capital del reino. El pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en sortijas de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. Y la bebida fue según esta ley, que nadie constriñese, porque así había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete de mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mejumán y Bistá, Jarbona, a Bigta y a Bactá, a Setar y a Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti delante del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su hermosura, porque era linda de aspecto. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por mano de los eunucos, y enojóse el rey muy mucho, y encendióse en él su ira.
Preguntó entonces el rey a sus sabios que sabían los tiempos, porque así era la costumbre del rey para con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carsena y Cedar y Admata y Tarsis y Meres y Marsena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino que se había de hacer según la ley con la reina Basti por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por mano de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque esta ley, este hecho de la reina pasará la noticia de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oyeren el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga mandamiento real delante de él y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, y no sea traspasado, que no venga más Basti delante del rey Asuero, y de el rey su reino, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella. Y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Y plugo esta palabra en ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Es hasta el versículo 21. Amén. Bueno, vemos la historia que se desarrolla en este hecho que estamos ahora considerando. Pues el rey eh, manda hacer un gran banquete, dice la historia, en el séptimo día de su fiesta, cuando él estaba más alegre por ese vino, dice que él manda a traer a la que entonces pues venía a ser la reina en turno del reino, pero aquella reina Basti no quiso venir, entonces al rey, dice la lectura que tenían, pues esto le afecta mucho y él se enfurece, pide consejo de parte de sus personas de confianza y entonces alguien plantea esto, ¿no? Que la escritura propone la escritura da este testimonio y el consejo de Memucán, sabio consejero del rey, es, bueno, vamos a quitarle el reino a Basti, vamos a prohibirle que se vuelva a acercar al rey y vamos a hacer algo así como una convocatoria para que alguien más tome su lugar, ¿no? Y se da este hecho, amados hermanos, pues un poco complejo, pero finalmente interesante porque con los planes de nuestro Dios se da la participación de la reina Esther en este hecho. Si esto no hubiese ocurrido de esta manera, entonces, hermanos, probablemente pudiésemos haber considerado otra situación, ¿no? Bueno, volviendo al punto, mis hermanas, se da esta situación muy lamentable. La reina Basti pierde su libertad para nombrarse reina del imperio, para venir delante del rey, y su puesto queda vacante, queda pues libre a ser ocupado por alguna otra mujer que vaya. Decía la lectura bíblica que es importante, ¿no? Decía la lectura bíblica en el pasaje que veíamos, en el versículo 19, y escríbase entre las leyes de Persia y de Media, que no sea traspasado y que no venga más Basti delante del rey Asuero, y dé el rey su reino a su compañera que sea mejor que ella, ¿no? Como diciendo, bueno, Basti no ha sido obediente, ella no ha sido condescendiente con la orden del rey Asuero, vamos a buscar a alguien que pueda sujetarse, que pueda ser un testimonio de obediencia a los oídos y ojos de todo el reino, principalmente de las mujeres, ¿no? Porque en el desarrollo de esta lectura bíblica considerábamos esto que algunos consejeros veían, hermanas, ¿no? Decía, bueno, es que esto puede ser un mal ejemplo para todas las mujeres de Media y Persia, ¿no? Que de pronto las mujeres ya no tengan el respeto por sus esposos y que se cree un desorden, ¿no? En el pueblo.
Bueno, se da esta situación lamentable en la que pues una reina es eh, descalificada para participar de su reino y se abre la puerta, amadas hermanas, a lo que habría de ser mujer judía, Esther, pueda llegar a ese trono, ¿no? Digo, esta historia la vamos a ver también desarrollarse más, más a profundidad en los siguientes temas, pero en el tema que hoy estamos analizando, que es pues esta situación que se da entre la reina Basti y el rey Asuero, vemos una condición y un pensamiento que finalmente imperaba en el corazón de los hombres de Media y de Persia, ¿no? Ellos tenían una preocupación y decían, bueno, es que esto puede ser un mal ejemplo para muchas mujeres y puede esto ser nocivo para el reino. Bien, vamos a leer rápidamente el objetivo de esta lección. Perdón, ya leímos el objetivo de la lección. Vamos a pasar al versículo para memorizar. En la palabra de Dios, allá en primera carta a los Corintios, capítulo 11 versículo 11 cuando el apóstol Pablo habla, mis hermanas, de esta condición que Dios le ha dado al hombre y a la mujer para venir a existir y formar parte de un proyecto, de un plan que Dios tuvo desde el comienzo de su obra, porque no es ajeno que la palabra de nuestro Dios mencione allá en el libro de Génesis capítulo 2 que habiendo el Señor terminado su creación y teniendo a Adán el trabajo de poner nombre a la creación, dice la Escritura, que no halló de entre lo creado alguien que estuviese idónea para Adán, y entonces hizo caer sueños sobre él, tomó una costilla de Adán, formó a la mujer y la trajo a presentar a nuestro padre Adán, ¿no? Y esto es interesante porque, pues, a la vista de Dios, hermanos, Dios sabio, el Señor consideraba que Adán estaba incompleto, que algo le hacía falta, y entonces le da a la mujer y entrambos constituyen, mis hermanas, el ser necesario que Dios requería para cumplir sus propósitos y fines, ¿no? En este sentido, pues el hombre y la mujer lo, este, lo, lo toman así de parte de nuestro Dios, como lo expresa también el libro de Génesis, cuando el Señor a través de su palabra dice, bueno, es que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, a llegarse a su mujer, y serán los dos en una carne. Bien, vamos a pasar entonces a versículo para memorizar. Dice el capítulo 11 de primera carta a los Corintios, versículo 11, más ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, más bien en el Señor, dice esta escritura. Vamos a ver, mis hermanas, primera carta a los Corintios, capítulo 11, pero vamos a entender el contexto de esto que Pablo apóstol expresaba a la iglesia, hermanas, a través de este escrito que es dado a la congregación y que viene a ser importante porque lo que acabamos de leer con respecto a la reina Basti y al rey Asuero, eso es una situación lamentable, ¿no? Que se da en la premura de un comportamiento, común en los tiempos de los reyes, medos persas, pero también dentro del colectivo, social de todas aquellas generaciones, ¿no? Y como Pablo expresa a través de esta carta que escribe a los Corintios, pues el pueblo de Dios siempre ha tenido un pensamiento que es un poco diferente, mis hermanas, a lo que el mundo ha venido acostumbrando. Dice primera carta a los Corintios, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 12 para entender el contexto de lo que está expresando nuestro texto de memoria. Dice así, mis hermanas, versículos 10 del capítulo 11 de primera carta a los Corintios. Dice así, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por, por causa de los ángeles. Mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, en el Señor, dice la Escritura. Algunas otras versiones dicen, más todo del Señor. Versículo 12, porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, pero todo de Dios, dice la Escritura. Entonces, vemos esto que expresábamos, hermana Yaret, con respecto a lo que Dios estipula ya en el libro de Génesis cuando crea a Adán y Eva
cómo los considera un ser unido, un ser conjunto, y los llama a vivir en un propósito, ¿no? Digo, para nosotros que conocemos esta historia y para todo aquel que alguna vez haya escuchado esta narración en el libro de Génesis, cuando ambos cometen pecado delante de nuestro Dios, aunque es la mujer la que propicia este hecho en apariencia, ¿verdad? No obstante, pues Dios los corre a ambos, porque finalmente Adán también transgrede el mandamiento y el castigo es para ambos y la sentencia es para ambos. Entonces, la gracia de la vida eterna, dice más adelante el apóstol Pablo en las citas que vamos a leer, también es para la mujer, mis hermanas. Dios no se olvida de la mujer y le da ese valor, ¿no? Vamos a leer un poco antes de pasar a los versículos, perdón, al material bíblico de este estudio. Hermana Yares, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4. Vamos a contextualizar pues cómo era la educación en el pueblo de Israel, cómo este hecho que estamos ahora mencionando tenía una condición un poco diferente en el contexto de lo que estamos mencionando en la congregación del pueblo de Dios, porque el Señor le había dado a los hijos de Israel una sabiduría que les permitía de alguna manera diferenciarse de las costumbres y prácticas que, como leíamos en la historia anterior, pues se daban en aquel momento. Dice Deuteronomio 4, versículo 5 al versículo 9, hermana Yaret, ¿me puede apoyar, por favor? Sí, hermano. Adelante. Dice así, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Gracias, hermana Yaret. Bueno, vemos, hermanas, esta enseñanza que nuestro Dios pone a oídos del pueblo y les hace saber este hecho tan importante, ¿no? Les dice, bueno, es que ustedes se han allegado a Jehová vuestro Dios y ustedes están vivos y yo les he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios mandó, escribe Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guárdenlos, pónganlos por obra, dice el versículo 6, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Entonces, vemos esta reflexión que el profeta Moisés desentraña a ojos del pueblo y que les hace saber que Dios procura hacer de ellos un pueblo especial, pero siempre y cuando pues tengan ellos el propósito de cumplir su palabra, de llevar a efecto lo que Él les ha enseñado, lo que Dios ha puesto, amados hermanos, en su haber, ¿no? El pueblo de Israel, hermanos, pues fue un pueblo especial, siempre lo ha sido y seguirá siendo un pueblo escogido de parte de nuestro Dios. No podemos pensar algo diferente a ellos, porque si bien es cierto que no han creído en el Mesías enviado, en el Señor Jesucristo, pues ellos tienen una gracia de parte del Señor. El hecho de tener una ley que los rige, que los direcciona hasta este tiempo y que de alguna manera podrá justificarlos en el día futuro para cuando el Hijo de Dios venga y muchos de ellos pues crean en el Señor habiendo obedecido a la ley que el Padre les mandó. La Escritura dice, amados hermanos, en este contexto que estamos ahora hablando referente a lo especial que Dios dio al pueblo de Israel y lo constituyó una nación diferente. Dice la carta del apóstol Pablo a Tito, mis hermanas. Dice Tito, capítulo 2 versículo 14.
vayamos a la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice el capítulo 2 versículo 14 de esta manera, hablando ahora, mis hermanas, de nosotros como pueblo, de nuestro Dios, como iglesia de Dios que hemos creído el Evangelio de Jesucristo y que nos hemos allegado a este conocimiento, que hemos comprendido el intento de bien que Dios tiene para nuestras vidas, renovando nuestros pensamientos, dándonos ideas conforme a su voluntad, pensamientos conforme a su corazón. Dice Tito capítulo 2 versículo 14 así, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, el Señor expresa esto a través de Tito capítulo 2 versículo 14 y nos hace ver esta parte, ¿no? En la que nosotros ahora como iglesia pues no somos diferentes a lo que el pueblo de Israel ha venido cumpliendo en el paso del tiempo. La Escritura dice que Cristo Jesús también se dio por nosotros para limpiar un pueblo propio para sí y que además fuese un pueblo, dice la Escritura, celoso de buenas obras. Bueno, en ese sentido, también nosotros aspiramos a hacer obras, hermanos, que glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Y si repito esta parte, hermanas, de obrar cosas que sean agradables a los ojos de nuestro Dios, pues obviamente hablamos de este tema que estamos mencionando ahora. El hombre pues debe dar valor a la mujer. El hombre debe valorar lo que Dios le ha dado y creemos firmemente, hermanas, que cumplir los mandamientos de nuestro Dios puntualmente como la Escritura lo expresa, será siempre la forma conveniente, razonable y obediente de dar valor a todo lo que Dios nos ha concedido. Porque no es nada más la mujer, nosotros tenemos que aprender a valorar la vida como existencia misma que Dios nos ha dado, valorar a nuestros hijos, valorar al esposo, valorar a nuestros hermanos, pero en este sentido, en el tema del día de hoy, pues hablamos del valor de la mujer en todo sentido, ¿no? Y bajo las diferentes etapas que ésta vive, como lo expresábamos en los temas de elección anteriores, que mis hermanos amablemente nos hacían favor de compartirnos, y que son interesantes porque pues nos hablan de una condición que la mujer vive y todas esas etapas que ella va pasando con el paso del tiempo y en las que Dios le concede esta gracia de tener pues un propósito, ¿no? A cumplir y un rol que llevar a efecto. Vamos a pasar al tema bíblico y en el tema bíblico del párrafo número 1, mi hermana ya me apoya nuevamente, por favor, adelante. Sí, hermano, dice así. Antes de los eventos narrados en el libro de Esther, los hijos de Israel enfrentaron el castigo del exilio en Babilonia debido a su desobediencia a los mandamientos de Dios. Este exilio fue una etapa de sufrimiento y reflexión para el pueblo de Israel, como se menciona en Jeremías 25, versículos del 8 al 11. Posteriormente, Babilonia fue conquistada por los medos y persas, cumpliéndose así las palabras de los profetas sobre el juicio contra Babilonia. Bajo el gobierno de los persas, los judíos experimentaron un cambio significativo, incluyendo la oportunidad de regresar a su tierra y reconstruir el templo. Como lo relata Esdras 1, versículos del 1 al 4, este contexto histórico nos introduce a la realidad social y política en la que se desarrolla la historia de Esther. Muy bien, vamos a analizar este contexto. Dice la lectura de Jeremías capítulo 29 versículos 10. Vamos a considerar este anuncio profético que nuestro Dios da a través del profeta Jeremías, porque en efecto esta historia que nosotros consideramos referente a la reina Esther y los sucesos que ocurren en el reino del Imperio Medio Persa, se dan, hermanos, cumplido el tiempo que Dios había anunciado a través de su profeta, el profeta Jeremías, que el pueblo de Israel habría de estar siendo, siendo exiliado y participando de un castigo que Dios había anunciado y que profería pues años de angustia y años de servidumbre que iban a servir al pueblo para reflexionar en todo lo que había efectuado, ¿no? Porque al final no fue
no fue voluntad de Dios que esto ocurriera así. El Señor dice, la Escritura, pues madrugó enviando a sus siervos los profetas, madrugó en enviarles mensajeros que los previnieran de volver de su mal camino, pero el pueblo de Dios pues estaba ajeno a esto y la dureza de su corazón les llevó a recibir este castigo. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para regresaros a este lugar, para tornaros lo que menciona el material, mis hermanas, se ve el cumplimiento de esta palabra. Vamos a leerlo porque es importante que lo tengamos muy claro. Al cumplimiento de esos 70 años, el libro de Daniel también lo relata, quiero mencionar. El profeta Daniel, hermanos, expresa que al cumplimiento de estos días que Jeremías profeta había anunciado que los hijos de Israel iban a estar en el exilio, dice que es este Daniel quien eleva su voz a Dios creador, pide perdón por todas las cosas que los hijos de Israel han efectuado, por por la rebelión con que se han levantado contra el Creador, y da por concluidos esos 70 años, pero Esdras lo expresa de esta forma. Nos dice Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4. En el primer año del rey Ciro, perdón, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata, oro y hacienda y con bestias y con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, vemos en esta lectura, hermanas, que el rey Ciro, ¿verdad? Da esta orden, la orden de que el el primer contingente que regresa a Jerusalén a levantar el templo nuevamente, si lo considerábamos en la lectura bíblica, el rey Ciro estaba consciente de que Dios lo había elegido para levantarle casa allá en el pueblo de Jerusalén. ¿Por qué esto era necesario? Recuerden esta contabilidad, hermano, el primer cerco de Babilonia al reino de Judea, y se prolonga 70 años después. Entonces, si el año es, si la invasión es en el 606 y restamos 70 años, esta cuenta nos lleva al año 536. Esta es la fecha en la que se cumplen los 70 años del exilio en Babilonia, y es el tiempo en el que los hijos de Israel regresan. Si ustedes ven el capítulo 1 del libro de Esdras, capítulo 2 y capítulo 3, se darán cuenta, mis hermanas, que pues efectivamente algunos de las familias de los hijos de Israel regresan, aunque es importante mencionar que no todos regresan. O sea, regresa un primer contingente, entre ellos viene Esdras, el escriba, regresa Zorobabel, el encargado de eh, proyectar lo que habría de ser la reconstrucción del segundo templo. Por ello, al segundo templo se le conoce también con el nombre de Templo de Zorobabel, porque él es quien lidera los trabajos que se llevan para restablecer, reedificar el templo, hermanos, para volverlo a su estado de función. Bueno, regresando a este punto, es ese el contexto, el exilio en Babilonia y el levantarse del imperio medo-persa, donde se da esta historia, hermanos, la historia de esta mujer Basti y del rey Asuero. Media y Persia toman el control del reino y entonces sucede esto que considerábamos a continuación. Hermana, ya el siguiente párrafo, por favor. Sí, hermano, dice así. La historia Adelante. de este libro inicia con un periodo de celebraciones y excesos en el reino del rey Asuero. Durante 180 días, el rey organizó un banquete para mostrar su riqueza y poder.
seguido por un festín de 7 días para todos los habitantes de Susa. Estas festividades, lejos de ser motivo de gratitud o acercamiento a Dios, se caracterizaron por el desenfreno y la ostentación. Fue en este contexto de embriaguez y superficialidad que Asuero, guiado por sus impulsos y no por sabiduría, ordenó que la reina Basti se presentara ante sus invitados para exhibir su belleza. Amén. Amén. Bueno, pues se da este contexto que ya habíamos mencionado, hermana Yaret, es en en el fulgor de esa celebración que de pronto a Rey Asuero, que por cierto tendríamos que mencionar los pasajes primeros de la lectura bíblica, dice que el Rey Asuero hace este banquete con un propósito, ¿lo recuerdan? Dice el versículo 4 de la lectura bíblica de Esther 1, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el lustre de la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días hizo el rey banquete por 7 días. Bueno, entonces el propósito del rey Asuero era mostrar la gloria del imperio del reino que Dios le había concedido. De pronto, pues podemos decir que presumir un poco, ¿no? Lo que había logrado, y en el fulgor de esta gran celebración, al rey también se le ocurre que puede, pues, presumir un poco de lo que es la belleza de su querida esposa, una esposa que de pronto se le revelaba, ¿no? Y lamentablemente, pues, se da este hecho y la situación, pues, es extrema porque hablamos de un imperio como lo fue el Imperio Medo-Persa en su momento. Recordemos que hay cuatro reinos universales y el Imperio Medo-Persa es parte de estos reinos universales. Entonces, el rey Asuero ostentaba la gloria de un imperio, de un reino, mis hermanos, que abrazaba todo lo que entonces era conocido como mundo. Ellos tenían el dominio de todo lo que Babilonia había abrazado, porque los medos y persas habían venido a ser eh, socios del imperio babilónico, eran aliados militares de ellos. Y vaya, cuando se da esta situación de que Nabucodonosor finalmente termina sus días de reino y queda vacante el imperio, pues los medos y los persas toman este lugar, así como lo menciona la escritura también en los pasajes que habremos de considerar a través de de estas citas, Daniel 5, 30, 31, Isaías 13, 17 al 19, ¿no? Y bien, mis hermanos, vamos a seguir adelante porque es importante que leamos los siguientes párrafos. Voy a leer el siguiente párrafo, dice así: la reina Basti se negó a acudir al llamado de Asuero, y este acto profundo se convierte en el reflejo de una mujer que defiende su dignidad en medio de una cultura que la considera un objeto más en el poder del rey. Este conflicto no permite hacer un contraste entre la actitud de Asuero, nos permite hacer un contraste entre la actitud de Asuero, a quien de manera impulsiva dio la orden de que los varones sometieran a sus esposas. Esther 1:22, y la perspectiva de Dios, quien desde la creación otorgó igual valor y dignidad tanto a mujeres como a varones. La Biblia nos enseña que Dios nunca ha aprobado abusos ni discriminación entre géneros. Por el contrario, su ley y sus principios promueven el respeto mutuo y la equidad, recordándonos que tanto mujeres como varones tienen un lugar importante, complementario en su plan. Y esto es verídico, hermanos. Esto que menciona nuestro párrafo tercero es muy verídico. Dice Proverbios capítulo 18, versículos 22, hermanos, solamente para darnos una idea de lo que el pueblo de Israel creía, de lo que movía los pensamientos de los hijos de Israel. Ellos siempre vieron, hermanos, a las mujeres como una bendición. Desde el momento en que a través del libro de Génesis se presenta a la mujer como una ayuda idónea, complemento de la existencia del ser humano, para el judío ya es algo muy importante. Y en este sentido quiero mencionarles que el judío valora mucho esto. De hecho, el judío tiene un pensamiento que quizás he compartido con ustedes. El judío dice, bueno, nunca mencioné a mi casa, mencioné a mi mujer. Nunca mencioné a mi mujer, mencioné a mi casa, dice él. O sea, la relación que existe entre la esposa y el hogar en general es algo que el judío valora mucho, y que tienen un concepto mucho, muy alto, ¿no? Y vaya, este proverbio que leemos, capítulo 18 de Proverbios, versículo 22,
da cuenta de lo que estamos ahora hablando. Dice Proverbios 18:22, hermana Yaret, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. El que halló esposa halló el bien. Recuerden que el bien, amadas hermanas, también puede traducirse como bendición, ¿no? Hallar el bien también es hallar la bendición, hallar la vida, hallar el favor de Dios. El que halló esposa halló el bien, dice la Escritura, y alcanzó la benevolencia de Jehová. Entonces, encontrar a una esposa con la que se pueda compartir la vida y el camino que Dios nos ha dado rumbo a la vida eterna, para el Hijo de Dios siempre ha sido una bendición. Y para nosotros que participamos de este conocimiento, pues entendemos que es así. Dice Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7. Vamos a la lectura Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7, porque es importante que consideremos esto que nuestro Dios expresa a través de el apóstol Pedro, y que también, como lo que leíamos en Proverbios 18, nos enseña, mis hermanas, pues el lugar que la mujer tiene tan importante en en el propósito de nuestro Dios y en el propósito que Dios le ha dado para participar de esta salvación. Dice Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7, hermana Yared. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, primero. Dice la Escritura, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, pero viene una segunda parte importante de este pasaje, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, y después dice algo que es interesante porque quizás no lo hemos considerado hasta este tiempo así, para que vuestras oraciones, dice la Escritura, no sean impedidas. Yo alguna vez lo planteé así delante de mis hermanos en un estudio varonil, y los hermanos me dijeron, hermano, eso no es cierto, ¿dónde dice eso? Que cuando nosotros no honramos a nuestras mujeres, cuando no estamos en paz con ellas, cuando no les damos un trato debido, nuestras oraciones son impedidas. Y pues la base está aquí, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7. El apóstol Pablo dice, bueno, que hay una forma en la que Dios puede anular nuestras oraciones y súplicas delante de Él. El hecho de que no habitemos con las mujeres según ciencia, el hecho de que no les demos honor como a la mujer como a vaso más frágil, que no las tratemos como a herederas juntamente de la gracia de la vida, da lugar a hecho este, importante, ¿no? Que consideramos como la palabra de Dios a nosotros como congregación nos prepara, hermanas, para saber que las mujeres tienen un trato bien importante, tienen un lugar muy especial a los ojos de nuestro Dios, y tendrían la necesidad de tener un trato importante, muy respetuoso, muy singular en la convivencia que tienen para con los esposos, ¿no? La palabra de Dios nos llama a esto. Entonces todo hijo de Dios que viene al conocimiento de la palabra del Señor tiene que saber esto. Y si alguno no lo sabe porque probablemente no ha habido oportunidad de explicarlo como lo estamos ahora consintiendo, pues en algún momento tendremos que enseñarlo a la congregación de tal manera que los hermanos varones sepan pues esta parte, porque Pedro está diciendo, no ignoren que ellas también son participantes de la herencia de vida eterna, son coherederas juntamente con ustedes. Entonces, trátenlas como herederas a esta voluntad de nuestro Dios, ¿no? Bueno, se da este hecho maravilloso que nos pone en contexto de lo que sucedía en algunos casos para con otras culturas. Y aquí mismo en Primera de Pedro, vamos a leer, hermana Yared, ahora desde el versículo 1 al versículo 5, porque es importante esto que Pedro explica en el contexto de lo que hemos leído ahora. Dice Primera de Pedro 3 versículos 1 al 5. Asimismo vosotras, mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea en exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino
el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, dice la Escritura. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en quién, que esperaban en Dios. Y dice la Escritura que ellas esperaban en Dios, pero también dice la palabra, siendo sujetas a sus maridos. Bueno, en este plano no quiero que se confunda lo que estamos hablando, porque el título del tema es el valor de la mujer. Y quiero decir de forma muy clara que así como la mujer tiene un lugar especial en la presencia de nuestro Dios, tiene un lugar especial en el trato que Dios exige que se le dé a la mujer para con el débito de los esposos, en el trato, en la compañía, etcétera, hermanas. También es un hecho muy claro, mis hermanas, porque lo tenemos que tener así presente. La palabra de Dios nos llama a seguir un orden. Esto es algo que caracteriza a la que en ningún momento afecta el hecho de que nosotros podamos sujetarnos unos a otros en el Señor, como decía primera carta a los Corintios 11, ¿no? Entonces, en ese sentido, el apóstol Pedro escribe a la congregación, escribe a los hermanos de la iglesia y les dice, bueno, que la mujer tenga esta cuestión, que pueda sujetarse a su marido, que pueda ser fiel a Dios, pero esperando en él que también pueda ser sujeta a su marido para adornar el evangelio que Dios nos ha dado, para convencer a muchos sin la necesidad siquiera de abrir la boca para pronunciar palabras, ¿no? En ese sentido, mis hermanas, pues vemos un hecho maravilloso y conocemos entonces que Dios tiene planes para con nosotros. Indudablemente que el pueblo de nuestro Dios es diferente, es distinto, tiene costumbres muy particulares y vamos a hablar de este cuidado que Dios tiene para con las mujeres. Siguiente párrafo, hermana Yaret, por favor. Claro, hermano, dice así. La ley de Dios resalta el cuidado y la consideración hacia la mujer. Por ejemplo, en Levítico 12 se instruye a la mujer que ha dado a luz a reposar durante un tiempo, tanto para su purificación como para su recuperación física. Este mandamiento refleja la importancia de proteger la salud y el bienestar de la mujer. Además, la historia de Débora, una mujer que sirvió como juez en Israel, muestra que Dios da a las mujeres roles de liderazgo. Esto desmiente la idea de que las mujeres están destinadas exclusivamente a tareas domésticas. Amén. Claro, claro, claro. Gracias, hermana Yaret. ¿Algún comentario que quiera darnos en este aspecto? Digo que es un párrafo muy importante. ¿Algún comentario que quiera hacernos, hermano? Pues mire, hermano, yo Ujú, considero, este libro de Esther me parece muy interesante, primero porque a mí me sí, hace reflexionar que yo necesito reestudiar y volver a aprender varias cosas históricas, porque está basado, aunque sean dos claro, párrafos, pero está basado en un contexto histórico, que por ejemplo en mi mente yo recuerdo más a Esther por lo que hizo, por su belleza y todo eso, pero no recuerdo el contexto histórico, no recuerdo las fechas, no recuerdo los datos. Entonces eso a mí me pone a analizar y reflexionar que yo necesito también enfocarme en eso. Creo que muchas veces hemos cometido el error de estar esperando que nuestro conocimiento y nuestro crecimiento espiritual venga únicamente los sábados de lo que el obrero nos da, o que la claro, preparación de las fechas, de la historia, de la forma de las profecías o de contextos políticos se basan principalmente en que es algo que los hermanos estudian, es algo que los hermanos ven en sus lecciones y a nosotras usualmente, por ejemplo, nos dan más como de como el rol de la mujer en el hogar y todas esas cosas, pero en realidad no, creo que tiene que ver mucho con perspectiva, porque a pesar de que estamos hablando aquí de Esther, nos habla del contexto histórico, nos habla de contexto político, y eso a mí me hace enfrentar que necesito estudiar y necesito aprender y necesito retomar estos temas y otra vez buscar en mis notas. Y también es una autorreflexión, yo creo que para todas las hermanas, de que si bien es cierto que es muy bonito y es muy edificante que nosotras nos enfoquemos en las cosas de la sociedad femenil, a veces nos enfocamos más en qué vamos a hacer de cenar, qué vamos a hacer de comer y cosas así, claro, y, claro. y a veces se nos pasa de que podemos pasar horas cocinando, horas guisando, pero cuántas horas nos pasamos, no sé, tomando un curso sobre historia general.
que nos va a servir Claro, también ¿no? para poder meter aquí Digo, lo en que los estamos viendo hoy es consejos. historia, hermana. Sí, Es o algo, sea, sí, hermano. ujú. Sí, es Entonces, pues, cierto, miren. Sí, hermana, adelante, termine. nada más iba a decir eso, hermano. Entonces, sí, ese es mi comentario que creo que a mí me invita Sí, a la autorreflexión para poder seguir aprendiendo y también enfocándome también en estos datos que son importantes para mi crecimiento. Porque es como, imagínense, si un día, yo así me puse a reflexionar, si un día por alguna razón, ya no existieran, los obreros ya no pueden venir a nuestras localidades, yo me pongo a pensar, yo tendría la capacidad de poder dar este tipo de temas, de poder hablar del contexto histórico, de poder hablar de la historia, de poder relacionar la profecía de este libro con este libro, como que a mí eso me pone a reflexionar de que yo estoy consciente que yo no podría hacer eso y claro, y es necesito importante enfocarme y que necesito lo conozcamos. estudiarlo. Sí, 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 claro, digo, lo que leíamos en Deuteronomio, pues nos da una dirección porque Dios a través de Moisés le hablaba al pueblo y le decía, bueno, guarden estos mandamientos, pónganlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos. Cuando los pueblos vean que ustedes conocen estas cosas, que las practican, que las llevan a efecto, decía Deuteronomio 4 que leíamos, entonces las gentes dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Y en ese sentido, lo que usted comenta, hermana Yared, es real. De pronto nos quejamos aún dentro de la congregación, porque vaya que la iglesia de Dios tiene que madurar muchas cosas también, como lo expresaba usted. De pronto nos quejamos de esa condición en la que aún como miembros de la iglesia relegamos esta cuestión de la, este, del hogar, de las cosas de la casa a las mujeres. Pero el ejemplo que estamos ahora estudiando en el caso de Basti, que llegó a ser reina de Media, en el caso de Esther, que también llegó a ser una reina, o el pasaje de Jueces capítulo 4 versículos 4 al 9 donde se menciona el caso de esta gran mujer que fue juez en el pueblo de Israel, Débora. Digo, en la lección que narra este hecho, a mí me llamaba mucho la atención cuando estudiamos este tema en el libro de los jueces hace algunos años, me parece, y les comentaba a los hermanos, mi hermana Yared, que a mí me llamaba la atención que la escritura decía que Débora se sentaba debajo de una palmera y en ese lugar juzgaba, y que todo Israel venía a ella. Y yo le decía a las hermanas, miren, esto puede parecer, a mí me pareció interesante esto, pero ella no es que anduviera por todo Israel juzgando a los hijos de Israel, más bien ella tenía un lugar de trabajo, ¿no? Digo, y tenía un lugar donde ella atendía las necesidades del pueblo, donde ella juzgaba, pero obviamente dice que era mujer de Lapidot y ella regresaba a su hogar para estar con su familia y para tener pues presente también esta parte, ¿no? En la que pues ella era parte de un hogar y de una familia que también la requería para llevar adelante su proyecto familiar, ¿no? Vemos entonces grandes cosas. En Levítico capítulo 12 versículos 2 al versículo 5 hermana Yared, se menciona parte de lo que es esta ley de cuidado que Dios tiene para con las mujeres, y se plasma el hecho de lo que sucedía cuando la mujer daba a luz. Vamos a leer Levítico 12, versículos 2 al versículo 5, y el Señor dice lo siguiente a través de esto que escribe el profeta Moisés. Habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. El octavo día circuncidará la carne de su prepucio, mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. ¿Por qué tomamos este pasaje de Levítico capítulo 12 hablando de el tiempo de resguardo que la mujer tenía al concebir o al parir a un hijo o hija? Bueno, este cuidado que Dios plasma a través de Levítico 12 y que
el profeta Moisés escribe hacia los años 1400 antes de Cristo, pues nos da una idea del cuidado que Dios tiene de las mujeres desde aquel tiempo y de las mujeres del pueblo de Israel, porque en el tiempo en el que ahora estamos viviendo nosotros, podemos considerar, mis hermanos, que existen leyes sanitarias, leyes importantes dentro de el aspecto médico que sugiere para resguardarse, ¿no? Esos 40 días o esa cuarentena, como le mencionan los médicos, pero esto es algo que Dios ya conocía desde la antigüedad, que el pueblo de Israel se sabía y que de alguna forma cumplía y llevaba efecto, ¿no? Es algo grandioso, porque podemos mencionar muchos otros aspectos que tienen que ver con este aspecto. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 16. Vamos a leer esta última cita y pasamos a los párrafos. Dice Malaquías capítulo 2 versículo 16, hermana Yaret, cuando se habla de este hecho en el que, de este tema en el que se da, hermanos, la situación de los divorcios, las cartas de repudio que se daban a las mujeres y con las cuales se les despedía de su hogar. Esto es algo que a Dios no le agradó nunca. Y de hecho la palabra de Dios lo expresa, ¿no? Así como Cristo lo dijo a los judíos en su momento, es que si Moisés les dio carta de repudio, si Dios permitió esto, fue por la dureza de vuestro corazón. Dice Malaquías capítulo 2 que mencionaba, versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece que la mujer sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales contra ellas. Si pudiéramos, hermanos, parafrasear esta parte, hablaríamos de esto, ¿no? Entonces, los cuidados que Dios tiene para con la mujer son muchísimos. Ya hablábamos de ese aspecto en el que a través de Tito, ¿no? Mencionábamos que Dios nos llama, nos ha redimido para sí y nos ha redimido para que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras. También hemos comentado a través del apóstol Pedro que Dios exige que los maridos traten a las mujeres con ciencia y como a vaso más frágil y que las consideren herederas del reino, ¿no? Venidero. Y todavía Pablo expresa esto y dice, bueno, háganlo porque vuestras oraciones no sean impedidas. Entonces, en Levítico 12 se da esta ley de sanidad en la que, de sanitización en la que pues se pide a la mujer que repose un tiempo después de dar a luz, que descanse, que tenga un periodo de tiempo en el que pueda eh, pues descansar de todo lo sufrido y vemos el cuidado que Dios tiene con ellas. Creo que Dios es muy grande porque en Malaquías capítulo 12, 2, donde hablábamos de este tema del divorcio, Dios dice, bueno, a mí nunca me ha parecido esto, ¿no? Como lo expresaba el Maestro Jesucristo. Yo creo que esto es algo que no es bueno, decía el Señor, yo lo aborrezco. Entonces, esto habla del cuidado que Dios tiene para con la mujer y si Dios exige al hombre que no sea desleal contra ellas, pues es porque Dios les tiene un cuidado, Dios valora lo que ha creado y tiene en consideración pues esta parte, ¿no? Que es la maravillosa creación que Dios ha hecho en la mujer y que ha sido dada al hombre como una señal de ayuda idónea. Terminamos bueno, voy a leer el siguiente párrafo y me van a ayudar de mi ayuda con el párrafo grande para terminar. Dice el siguiente párrafo, el antepenúltimo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 12, enseña que el varón no es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del hombre en el Señor. Esta interdependencia demuestra que, aunque existen diferencias biológicas y de roles en el hogar o la iglesia, ambos géneros tienen igual valor ante Dios. Esto es lo que Pablo explicaba en 1 Corintios que leíamos, ¿no? Capítulo 11, es lo que leíamos, hermanas. Entonces, Pablo decía en ese pasaje de nuestro texto de memoria también, ¿no? Lo expresaba, mas ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el Señor todo, decía el apóstol, ¿no? Y vaya que era algo importante porque pues esto nos da cuenta de lo que Dios ha querido hacer con ambos. Adelante, hermana Yara, el último párrafo, por favor. Dice así.
El ejemplo de Asuero es una clara exhortación para que tanto mujeres como varones rechacemos actitudes que perpetúan el conflicto y la desigualdad entre géneros. En contraposición, el modelo de Dios promueve un trato basado en el respeto y la dignidad mutua, reconociendo que tanto mujeres como varones han sido creados a su imagen y semejanza. Según el diseño divino, el varón tiene el rol de ser guía espiritual en su hogar, liderando con amor, sabiduría y responsabilidad. La mujer, por su parte, desempeña un papel igualmente fundamental al apoyar esta guía y trabajar en conjunto, creando una sinergia que edifica tanto a la familia como a la comunidad. Este modelo no se basa en una lucha de jerarquías, sino en una colaboración armoniosa donde cada uno cumple su rol para glorificar a Dios. Amén. Amén. Así es, mi hermana Yaret, y pues en efecto, alguna vez he compartido con mis hermanos de la congregación la historia de Sara. Ahora que hablamos de este valor que la mujer tiene y que comentaba a mis hermanas que de pronto puede existir algún sentimiento de desvalorización en el corazón de cada una de ustedes, quizás por el trato que como esposos les damos, quizás por el trato que les damos en la congregación, quizás por esa desvalorización que les hemos hecho pensar. La historia de Sara es muy importante, muy bonita, hermanas, cuando estudiaba esta historia de Sara. Ustedes saben quién fue Sara. Sara vino a ser esposa del patriarca Abraham. Y una vez Dios había hablado al padre Abraham y le había dicho ya en Génesis capítulo 12 que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él iba a mostrar, porque iba a heredársela a él y a su simiente. He comentado con mis hermanos que he tenido oportunidad, que hubo una parte de esta historia, Marcelo, una parte de esta historia, un tiempo en el que Sara se sintió totalmente excluida de todo lo que Dios quería hacer con Abraham. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Porque en los capítulos anteriores, capítulos 15 y 16, nosotros vemos, hermanos, una decisión muy compleja que Sara toma, la decisión de dar su sierva a Abraham. Y entonces, hermanos, aparece Dios, Abraham, cuando todo se complica, porque obviamente ambos tomaron una decisión precipitada. Sara al darle a su sierva para que engendrara hijos a través de ella, y Abraham al consentir en este hecho. Pero digo, esta historia es importante porque Sara se sentía de alguna manera excluida de los planes y propósitos de Dios. Ella pensaba dentro de sí, la Biblia lo dice, quizás Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y no a mí. Y entonces aparece Dios para decirle a Sara, cuando yo dije que iba a bendecir a Abraham, hablaba también de ti, dice el capítulo 17 del libro de Génesis, hermana Yaret, versículo 5 al versículo 16 me parece, leo rápidamente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Multiplicarte he mucho en gran manera y te pondré en gentes y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Nos vamos a saltar un poquito y vamos a ir hasta el versículo 16, mis hermanos. Dice el versículo 16 así. 15 y 16. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y bendecirla he, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Entonces vemos este hecho, hermanos. Yo no sé qué haya sentido Sara en ese momento, porque ella ya había tomado decisiones muy precipitadas cuando le ofreció a Abraham a su sierva Agar, y vemos lo que ocurrió, ¿no? Esta situación lamentable en la que la sierva se levanta contra la esposa de Abraham, contra la señora de la casa, se da un conflicto, Abraham consulta a Dios y Dios le dice, bueno, haz lo que tu mujer diga, o sea, escúchala a ella. Y finalmente Abraham termina despidiendo a Agar y a su hijo, ¿no? A su hijo Ismael. Pero digo, ¿qué habrá sentido de pronto Sara cuando Dios le dice a Abraham, a ella también le vamos a cambiar el nombre? Ella no va a ser más Saraí, sino Sara, porque
Así como a ti voy a ponerte por padre de muchedumbre de naciones, también ella va a ser madre de muchedumbre de naciones, y reyes y pueblos saldrán de ella. No sé qué habrá sentido Sara, pero yo creo que este es el ejemplo, uno de los ejemplos grandiosos de los que debemos considerar, hermanos, que Dios tiene un cuidado muy grande y muy especial para con todas las mujeres, y que ellas sirvan para el propósito de Dios, como lo habremos de considerar a través de este estudio de la reina Esther. Es indudable. Ya tenemos el caso de la jueza, la juez, Débora. Tenemos el caso, mis hermanas, de muchas mujeres que se han levantado en la escritura, porque no es solamente Débora. O sea, tenemos el ejemplo de una Abigail que quiso interceder por su esposo Nabal para que no se diera esta confrontación entre David y él. Tenemos el caso de Loaida y Eunice, que criaron al joven, Timoteo, para que siguiese los pasos del pueblo, judío, y muchos ejemplos más que indudablemente vendrán en el paso del tiempo a nuestra memoria y nos darán, hermanas, pues un indicio de cuán importante es la mujer y cómo Dios nunca las ha relegado, ¿no? O sea, el hecho de que levante a una juez en un periodo de tiempo en el que quizás las mujeres eran más desvalorizadas, pues es importantísimo. El hecho, amadas hermanas, de que a través del Evangelio de Jesucristo se les considere como coherederas del reino de vida, pues también es muy importante, y que la palabra nos prevenga a los esposos, ¿no? Y nos diga, bueno, trátenlas bien, o sea, según ciencia y como vaso más frágil, porque además ellas son coherederas del reino, dice la escritura, y para que vuestras oraciones no sean impedidas. Y tenemos pues en el Evangelio, amadas hermanas, Proverbios 31, versículos 10 al 31, que leíamos el sábado pasado. Decía, en el testimonio de este pasaje: Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa la estima de las piedras preciosas, ¿no? Entonces, hay una gran responsabilidad de parte de todos, de parte de ustedes, para corresponder a este amor y a este valor que Dios les ha dado, porque son muy importantes, porque valen muchísimo, y son parte fundamental en el desarrollo de los planes y propósitos que Dios nos ha dado, mis hermanas. Además de esto, podemos agregar que el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 20, habla a los hermanos y dicen, bueno, el que aborrece a a su hermano no ama a Dios. Ninguno de nosotros puede amar a Dios a quien no ha visto, y aborrecer a quien no ha visto, a quien ya ha visto. Ese texto, amados hermanos, de la Escritura, es interesante porque nos recuerda la necesidad que tenemos nosotros los esposos de cohabitar en una comunión, y en el aspecto de los hermanos, de la congregación, la necesidad que todos tenemos de habitar, pues también en una comunión y en una paz, como dice el pasaje, ¿no? De que nosotros recitamos, en Hebreos 12:14: seguir la paz con todos y la santidad, porque sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Vamos a terminar, hermana Yared, y en la actividad de la iglesia. Dice el párrafo: en compañía de las hermanas de la ciudad femenil, busquen de manera conjunta por lo menos tres versículos bíblicos en donde se muestre cómo Dios valora a la mujer. Posteriormente, respondan de manera conjunta a la siguiente pregunta: ¿por qué es importante valorar el papel de las mujeres y varones en la sociedad actual? Bueno, los pasajes podríamos mencionarlos así: Salmos 5:12, Malaquías 2:16, Primera de Juan 4:20. este, Mencionábamos, hermanos, en el comienzo de nuestro estudio, Tito 2:14. Podemos mencionar Efesios 2:10, que dice que somos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde el principio del mundo. Entonces, muchos pasajes que pudiéramos mencionar. Y si pudiéramos responder la pregunta, ¿por qué es importante valorar el papel de las mujeres y varones en la sociedad actual? ¿Qué podríamos decir, hermana Yaret? ¿Por qué es importante valorar el papel de las mujeres y también de los Porque varones? Dice. Porque Adelante. ellos son, para mi opinión, hermano, yo creo que principalmente porque ellos son la base de la familia, el sustento de la familia. Y entonces los hijos van viendo el reflejo de los papás, el reflejo de las mamás. Ellos van a construir después la siguiente generación de hombres y mujeres en la iglesia, y también van a aprender del ejemplo de los papás. Y si los papás no tienen buena inteligencia emocional, no se saben comunicar,
no saben cómo expresar sus necesidades, evidentemente también ellos van a heredar eso. ¿Cómo pueden ellos saber hacer algo que sus papás no les han enseñado a hacer, sino que se Claro. les va a complicar más en el futuro, hermano? Sí, así es, hermana Yaret, correcto, digo, la importancia que estamos mencionando en esto que planteamos el día de hoy, porque es importante que valoremos el papel tanto de mujeres como de varones, pues es interesante lo que dice usted, hermana Yaret, somos punto medular de esto que constituye la familia. Y vaya, el ejemplo que nosotros demos a nuestros hijos será muy importante. Hoy que se ha desvirtuado tanto esta idea de lo que constituye el hombre como la mujer a través de las manifestaciones de ideas de género, cómo el hombre puede sentirse en otro plano o la mujer igualmente, siempre será importante que nuestros hijos tengan muy claro ese aspecto, ¿no? Y quién mejor que nosotros, mis hermanas y hermanos, para que dar este pormenor a nuestros hijos y dejar muy en claro el rol que nosotros como varones participamos, como el rol que las mujeres pueden asumir en algún determinado momento, sobre todo cuando hay esta necesidad, digo, es sorprendente, hermanas, lo que vamos a considerar a través de los siguientes estudios, porque veremos cómo Dios utilizó a una mujer para cambiar el futuro de una nación, hermanos. O sea, es algo maravilloso. Y con eso vemos la importancia que la mujer tiene y cómo Dios nunca ha desestimado su creación, porque Él ama lo que ha creado y porque se preocupa por lo que ha hecho. Dice la última actividad en casa, hermana Jared. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Por qué decimos que Dios valora a las mujeres y a los varones? ¿Qué ejemplos bíblicos te permiten reconocer que Dios valora a las mujeres? ¿Por qué es necesario la equidad entre varón y mujer para organizar en conjunto las tareas del hogar y de la iglesia? Bueno, son preguntas importantes que vamos a meditar y primeramente Dios, hermanas, en la actividad en casa y en la participación que vamos a tener en la congregación, pues podremos responder, ¿no? Ya lo hemos asentado a través de la base de el consejo de nuestro Dios y creo que será importante entonces que podamos así expresarlo en nuestra próxima reunión. Vamos a terminar el tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios, hermana Jared. Hoy nos abandonaron, digo, alguna situación se habrá dado. Vamos a hacer una oración, hermana Jared, para terminar con el tiempo de estudio. La invito a que inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor por este tiempo de meditación en su palabra. Vamos a orar. Eterno y soberano Padre, Dios Todopoderoso, que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre. Con humildad venimos delante de ti, Señor, y hasta el lugar santo donde tú habitas. Queremos hacer llegar nuestra oración, Señor, para darte muchas gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor eterno, por lo que hemos considerado en esta tarde, a través, Señor, de tu voluntad que se expresa a cada uno de nosotros y que nos ha dado la oportunidad, Señor, de reflexionar en el valor que tú le has dado, Padre eterno, a tu creación y a eterno, Señor, el apoyo, la ayuda idónea, el complemento de tus hijos y también, eterno Dios, de tu pueblo que se ha valido de ellas, Padre eterno, para salir adelante, para ser cimentado, para ser fundamentado, como Señor eterno lo ha sido hasta este momento. Y como creemos que también tu iglesia, eterno Señor, a través de la participación de aquellas incansables mujeres que han trabajado en tu obra, pues se ha edificado y se seguirá edificando hasta nuestros días como lo ha venido siendo. Padre eterno, que tu bendición sea con cada una de mis hermanas, que hoy por hoy, eterno Señor, habrán de sentirse valoradas delante de tus ojos, tenidas en consideración, porque son parte muy importante, Señor, en el propósito de bien que tú has ideado para tu congregación. Bendice a cada una de mis hermanas, síguelas esforzando, hazle saber, eterno Señor, el cuidado y amor que tienes para con cada una de ellas. Y ahora que vamos a comenzar una semana más de ocupaciones, permite que todos podamos reflexionar en este hecho y tener presente, eterno Señor, pues la necesidad que tenemos de considerarnos unos a otros en el propósito especial en el que nos has llamado.
participar. Bendice a mi hermana Yaret, que ha participado con nosotros de este servicio de culto, a todos aquellos que habrán de edificarse a través de el oír de esta lección, que todo sea para tu honra y gloria, eterno Dios, y que podamos seguir haciendo este trabajo como nos has permitido, Señor, poder hacerlo hasta este momento. Te damos gracias por todo lo recibido, Señor, y con humildad todo esto venimos a suplicártelo en el nombre santo del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Maestro. Amén. Y bien, mi hermana Yaret, vamos a terminar con el tiempo de culto a nuestro Dios. Que Dios le bendiga, que tenga excelente semana. Si Dios permite, nos vemos por allá en la congregación el viernes. Y a mis hermanos que habrán de ver este video posteriormente, los esperamos el próximo domingo y esperamos con gusto que puedan acompañarnos y puedan estar con nosotros participando de este tiempo de análisis de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Pasa vos, hermana Yaret. Pasados, hermano.